Por quinta vez se olvidaron de invitarme a la cena de Navidad, así que hice mi maleta y me fui a mi cabaña en las montañas en paz, sola. Una semana después aparecieron en la puerta con maletas y todo, pensando que todavía podían entrar cuando quisieran, como siempre lo habían hecho. Pero cuando la puerta se abrió, se encontraron con un policía, las cámaras encendidas y mi abogado esperándolos. Y en ese instante se quedaron pálidos. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo llegué hasta ahí? ¿Cómo una mujer de 67 años, abuela, viuda, terminó enfrentando a sus propios hijos con la ley? Déjame contarte desde el principio. Era 24 de diciembre, 6 de la tarde. Yo estaba en mi cocina con el delantal puesto preparando ponche de frutas. El olor a canela llenaba toda la casa. Había comprado 20 tamales de mole, pan dulce de la panadería de Doña Lupita, y hasta mandé hacer un pavo relleno, porque Rodrigo, mi hijo mayor, siempre decía que le recordaba a su papá. La mesa estaba puesta, platos blancos con bordes dorados, las servilletas de lino que heredé de mi madre. Hasta puse el mantel bordado a mano que solo uso en ocasiones especiales. Esperé. Las 7 pasaron luego las 8. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi vecina Estela Graciela. Vi que subieron fotos en Facebook. Están todos cenando en casa de Rodrigo. El corazón se me hizo pequeño. Abrí la aplicación con manos temblorosas y ahí estaban Rodrigo, su esposa Valeria, mis 2 nietos, mi hijo menor Emilio y su pareja. Todos sonriendo frente a una mesa llena de comida, copas levantadas, risas, abrazos. Sin mí. No era la primera vez, era la quinta. 5 navidades seguidas donde se olvidaban de avisarme. 5 veces donde yo terminaba sola, rodeada de comida que nadie vendría a comer. Me senté en la mesa vacía, apagué las luces del árbol y lloré en silencio, como había aprendido a llorar en estos 8 años desde que quedé viuda. Pero en medio de esas lágrimas algo cambió. Me sequé la cara. Me levanté y caminé hacia mi habitación con pasos firmes. Saqué una maleta del closet, una vieja maleta de cuero café que mi esposo usaba cuando viajaba por negocios. Olía todavía a su loción. Empecé a empacar ropa, medicinas, documentos y un cofre de terciopelo verde que guardaba en el fondo del armario. Un cofre que nadie sabía que existía. Un cofre lleno de papeles que contaban la verdad, sobre todo. A las 11 de la noche cerré la puerta de mi casa, subí a mi carro y manejé 3 horas hasta la cabaña en las montañas de Puebla. Esa cabaña que heredé de mi esposo, esa cabaña que mis hijos siempre despreciaron porque estaba muy lejos y no tenía wifi. Esa cabaña que para ellos no valía nada, pero para mí era mi refugio. Llegué de madrugada. El aire frío de la montaña me golpeó el rostro. Las estrellas brillaban como no brillan en la ciudad. Todo estaba en silencio. Por primera vez en años respiré tranquila. Entré, encendí la chimenea, me preparé un té de manzanilla y me senté frente al fuego con el cofre verde sobre mis piernas. Abrí la tapa despacio. Dentro estaban los préstamos que Rodrigo nunca me devolvió. 340.000 pesos para un negocio que nunca existió. 80.000 pesos que Valeria me pidió prestados para unas deudas urgentes que después descubrí eran de apuestas online. 520.000 pesos que Emilio necesitaba para la entrada de su departamento, pero que usó para irse de viaje a Europa con su pareja. También estaban las escrituras de mis propiedades, el testamento original y algo más. Copias de mensajes y correos donde planeaban declararme incapaz para quedarse con todo. Porque yo no era tonta, nunca lo fui, solo había sido demasiado madre. Pero esa noche, frente al fuego, tomé una decisión. Ya no más. Saqué mi teléfono, marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Licenciado Mendoza, dije cuando contestó. Soy Graciela Torres. Necesito que venga a verme mañana temprano. Voy a presentar cargos contra mis hijos. Hubo silencio del otro lado.
¿Está segura, señora? Más segura que nunca en mi vida. Colgué. Cerré el cofre y por primera vez en mucho tiempo dormí profundamente porque sabía que cuando mis hijos finalmente notaran mi ausencia, cuando vinieran a buscarme con sus excusas y sus manipulaciones, los estaría esperando, pero no sola. Y lo que pasó una semana después cambió todo para siempre. Si quieres saber cómo esta historia dio un giro que nadie esperaba, suscríbete al canal porque lo que viene te va a dejar sin palabras. El licenciado Mendoza llegó a la cabaña al día siguiente, temprano. Era un hombre de unos 50 años, serio, con un maletín de piel gastada y una mirada que inspiraba confianza. Nos sentamos frente a la chimenea. Le serví café de olla que había preparado en la mañana. El vapor subía entre nosotros mientras yo abría el cofre verde. Licenciado, comencé con voz firme. Necesito que vea esto. Saqué los documentos uno por uno. Pagarés firmados, comprobantes de transferencias, mensajes de texto, correos electrónicos, todo organizado por fecha, todo marcado con notas al margen que yo misma había escrito. Él revisaba cada papel en silencio. De vez en cuando levantaba la vista hacia mí sorprendido. «Señora Graciela», dijo finalmente. «Usted ha documentado todo esto con una precisión impresionante. Es que llevo años guardando pruebas, licenciado, años esperando que las cosas cambiaran, pero ya no puedo seguir así». Le conté todo como después de la muerte de mi esposo, hace 8 años, mis hijos empezaron a verme diferente. Ya no era mamá, era una cartera, un banco familiar que nunca cobraba. Rodrigo apareció primero. «Mamá, tengo una oportunidad de negocio increíble. Solo necesito 340.000 pesos. Te los devuelvo en 6 meses. 6 meses se convirtieron en 8 años. Nunca vi un peso de regreso. Luego fue Valeria, su esposa. Llegaba con los ojos rojos, dramatizando crisis que después descubrí eran mentiras. «Suegra, tenemos una deuda terrible. Si no pagamos, nos embargan la casa». Le di 180.000 pesos. La casa nunca estuvo en riesgo, pero su adicción a los casinos en línea sí era real. Emilio, mi hijo menor, el que yo creía diferente, también me falló. «Mamá, encontré el departamento perfecto. Solo me falta la entrada. Le transferí 520.000. Una semana después vi en sus redes sociales fotos desde París, Londres, Roma. Ni siquiera se molestó en inventar una excusa. Pero eso no es todo, licenciado». Continué sacando otro folder. Hace meses intentaron falsificar mi firma. Le mostré las copias de unos documentos notariales, papeles donde supuestamente yo autorizaba la venta de un terreno que mi esposo me dejó. Un terreno valuado en 4.500.000. La firma se parecía a la mía, pero yo nunca firmé esos papeles. «Esto es intento de fraude», dijo el licenciado poniéndose de pie. «Señora, con esto podemos proceder legalmente de inmediato». «Espere». Lo detuve. Hay más. Saqué mi teléfono, abrí una aplicación de grabaciones, puse el audio en altavoz. Era una conversación entre Rodrigo y Valeria. Los había grabado sin que lo supieran durante una comida familiar hace 2 meses, cuando me levanté al baño y dejé mi teléfono grabando escondido bajo un cojín. La voz de Rodrigo sonaba clara. «Necesitamos actuar rápido. Mi mamá ya está vieja. Si logramos que un doctor certifique que no está bien de la cabeza, podemos tomar control de todo». La voz de Valeria respondía. «Tu hermano ya habló con un abogado. Dice que con 2 testigos y un certificado médico podemos declararle incapaz. Todo quedaría en fideico, administrado por nosotros». Rodrigo se reía. «Pobre mamá, siempre tan confiada, tan sentimental. No sabe que esto se trata de negocios, no de familia». El silencio en la cabaña era pesado cuando terminó la grabación. El licenciado Mendoza me miraba con una mezcla de indignación y respeto. «Señora Graciela», dijo despacio.
Usted no solo tiene pruebas, tiene un caso sólido, muy sólido. Asentí. Sentí que las lágrimas querían salir, pero las contuve. Ya había llorado suficiente. Quiero que prepare todo, licenciado. Demanda por fraude, por abuso económico. Y quiero que instale cámaras de seguridad en esta cabaña. Buenas cámaras, con audio. Espera que vengan aquí. Los conozco. Cuando se den cuenta de que desaparecí, van a entrar en pánico. No por mí, sino porque necesitan que firme esos papeles de venta del terreno. Y cuando descubran dónde estoy, van a venir sin avisar, como siempre lo han hecho. El licenciado sonrió por primera vez. Y usted estará preparada. Exactamente. Pasamos el resto del día organizando todo. Él hizo llamadas, contactó a un juez conocido, habló con un técnico de seguridad que llegó esa misma tarde a instalar las cámaras. Mientras trabajaban, yo caminé por el terreno de la cabaña. El bosque de pinos olía a tierra húmeda. Los pájaros cantaban. La paz que sentía era algo que no había experimentado en años. Mi esposo amaba este lugar. Siempre decía: Graciela, cuando ya no pueda más con el ruido de la ciudad, aquí nos vamos a retirar. Tú y yo, tranquilos, nunca llegamos a retirarnos juntos. Un infarto se lo llevó antes de tiempo, pero ahora yo estaba aquí cumpliendo ese sueño, aunque fuera sola. Señora, me llamó el licenciado desde la puerta. Todo listo. Las cámaras están funcionando. Graban automáticamente cuando detectan movimiento. Perfecto. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en el porche de la cabaña con una manta sobre los hombros. Mi teléfono empezó a sonar. Rodrigo, Emilio, Valeria. Mensajes, llamadas, los leí todos. No respondí ninguno. Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar urgente. Hay unos papeles que debes firmar. Sonreí en la oscuridad. Que esperaran, que buscaran, porque cuando finalmente me encontraran, ya no iba a ser la misma mamá de siempre. Los mensajes no pararon en toda la semana. Cada mañana despertaba con el teléfono vibrando 20, 30, 40 notificaciones. Todas de ellos. Todas con el mismo tono. Primero preocupación falsa, después exigencia apenas disimulada. Mamá, estamos preocupados. ¿Estás bien? Contesta. Por favor. Nos tienes angustiados. Ya pasaron 3 días. Esto no es normal. Vamos a ir a tu casa. Yo leía cada uno mientras tomaba mi café sentada en el porche de la cabaña y no respondía. El licenciado Mendoza me había aconsejado: déjelos en la incertidumbre, que se desesperen. La gente desesperada comete errores. Y tenía razón. Al cuarto día los mensajes cambiaron de tono. Rodrigo escribió: Mamá, necesitamos que vengas. Hay documentos urgentes del terreno. El comprador solo espera hasta fin de mes. Si no firmamos, perdemos la venta y los 4.500.000 pesos. Ahí estaba la verdadera razón de su preocupación. Valeria fue más directa. Suegra, no sé qué te pasa, pero esto es muy egoísta de tu parte. Tenemos problemas serios y tú desaparecida, como adolescente rebelde. Ya supera lo de la cena de Navidad. Fue un malentendido. Malentendido. 5 años seguidos de malentendidos. Emilio intentó la carta del hijo sensible. Ma, si estás molesta, hablemos. Pero desaparecer así no soluciona nada. Somos familia. La familia no se abandona. La ironía me dolió. La familia no se abandona. ¿Y ellos qué habían hecho conmigo? Pero no respondí. Seguí mi rutina en la cabaña. Por las mañanas caminaba por el bosque. El aire frío me despejaba la mente. Observaba los pinos. Escuchaba el río que corría cerca. Recogía piñas secas para la chimenea. Por las tardes revisaba mis documentos una y otra vez, verificando fechas, montos, detalles, preparándome. El licenciado Mendoza vino el 5.º día con noticias.
Señora Graciela, contraté a un investigador privado. Le pedí que revisara las finanzas de su nuera Valeria. Sacó un folder. Dentro había estados de cuenta, capturas de pantalla, registros de transacciones. Su nuera tiene deudas activas en 3 plataformas de casino en línea. El total es de 890.000 pesos. Ha estado pidiendo préstamos a autistas, gente peligrosa. Sentí un peso en el estómago, no por ella, sino por mis nietos. 2 adolescentes viviendo en esa casa con esa presión, con esos problemas. Hay más, continúa el licenciado. Su hijo Emilio también tiene problemas financieros. Debe rentas atrasadas 3 meses sin pagar. El casero ya inició proceso de desalojo. Y Rodrigo. Rodrigo es el más calculador. No tiene deudas personales graves, pero sí necesita ese dinero del terreno. Invirtió en un negocio de importaciones que está quebrando. Si no inyecta capital pronto, pierde todo. Entonces todo tenía sentido. No me necesitaban a mí. Necesitaban mi dinero, mis propiedades, mi firma y el intento de fraude. Pregunté. Ya presenté la denuncia formal. El notario que autorizó esos documentos falsos está siendo investigado. Su hijo Rodrigo será citado a declarar la próxima semana. Asentí. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, saqué viejas fotografías de una caja. Fotos de cuando mis hijos eran pequeños. Rodrigo con su uniforme de primaria, sonriendo sin dientes. Emilio en mi regazo, abrazándome con esos bracitos gorditos. ¿Cuándo se perdió todo? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su recurso? Una lágrima cayó sobre una fotografía. La sequé con cuidado. Extrañaba a esos niños, pero esos niños ya no existían. El 7º día recibí un mensaje diferente. Era de mi nieto mayor, Sebastián, de 16 años. Abuela, mi papá está furioso. Dice que si no apareces van a ir a buscarte. Por favor, avisa que estás bien. Te extraño. Mi corazón se encogió. Él no tenía la culpa de nada. Por primera vez en la semana respondí un mensaje, pero no a Rodrigo, no a Emilio, no a Valeria, a Sebastián. Estoy bien, mi amor. Solo necesitaba tiempo para mí. Te quiero mucho. Su respuesta fue inmediata. ¿Cuándo vuelves? Pronto, pero cuando vuelva las cosas van a ser diferentes. No entendió qué quise decir, pero lo entendería. Pronto todos lo entenderían. Esa misma noche, Rodrigo escribió el mensaje que yo estaba esperando. Ya sé dónde estás, mamá. Mañana vamos para allá todos. Necesitamos hablar en persona y vas a firmar esos papeles. Se acabó el drama. Leí el mensaje 3 veces. Caminé hacia la ventana. Las cámaras de seguridad parpadeaban con sus lucecitas rojas en la oscuridad. Todo estaba grabando. Marqué al licenciado Mendoza. Ya vienen, le dije. Simplemente, está lista. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer de 67 años cansada, herida, pero de pie, más que lista. Y mañana todo iba a explotar. La mañana del 8º día amaneció fría y nublada. Me levanté temprano, preparé café, me vestí con cuidado. Un suéter de lana color vino, pantalones oscuros, mi cabello recogido en un moño sencillo. Quería verme digna, fuerte. El licenciado Mendoza llegó a las 9 con 2 personas más. El comandante Ruiz, un policía ministerial de unos 40 años con mirada seria, y una mujer joven con una cámara profesional. «Señora Graciela», me saludó el comandante. El licenciado me puso al tanto de la situación. Estaré presente como testigo oficial. Todo lo que ocurra quedará registrado. Gracias, comandante. La señorita Fernández. Señaló a la joven. Documentará todo en video. Es protocolo en estos casos. Asentí. Mi corazón latía rápido, pero mi mente estaba clara. Revisamos el plan una vez más. Las cámaras exteriores ya estaban grabando. La cámara profesional capturaría todo desde adentro.
El comandante permanecería visible desde el principio. Nada de sorpresas. Todo legal. Todo documentado. ¿A qué hora dijo que llegarían?, preguntó el licenciado. Rodrigo escribió que saldrían temprano. Desde la ciudad son 3 horas. Calculo que entre 11 y 12. Esperamos. Preparé más café. Revisé los documentos por última vez. El comandante hizo algunas llamadas desde el porche. La camarógrafa ajustaba sus equipos. A las 11:30 escuchamos los motores. 2 camionetas subían por el camino de terracería. Una negra, una blanca. Vi cómo levantaban polvo en su camino hacia la cabaña. «Ya están aquí», anuncié sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. «Tranquila, señora», me dijo el licenciado. «Recuerde, usted tiene el control. Usted tiene la verdad». Las camionetas se estacionaron frente a la cabaña. Las puertas se abrieron. Primero bajó Rodrigo, alto, de 42 años, con ese porte que siempre tuvo, como si el mundo le debiera algo. Traía lentes oscuros, aunque el día estaba nublado. Detrás de él, Valeria. Maquillaje perfecto, uñas recién hechas, bolsa de marca colgando del brazo. Como siempre, apariencias. De la otra camioneta bajó Emilio con su pareja, Daniel. Y para mi sorpresa venían mis 2 nietos, Sebastián y Marcela, de 16 y 14 años. Eso no estaba en mis planes. No quería que los niños presenciaran esto, pero ya era tarde. Rodrigo caminó hacia la puerta con pasos decididos. No tocó. Giró la manija directamente, como había hecho toda su vida, como si esta cabaña fuera suya. La puerta no se abrió. Estaba cerrada con llave. Lo intentó de nuevo, más fuerte. «Nada, mamá», gritó golpeando la puerta. «Abre, venimos desde la ciudad. ¿Qué juegos son estos?» Miré al comandante. Él asintió. Caminé hacia la puerta, respiré profundo y la abrí. La expresión en el rostro de Rodrigo pasó de molestia a confusión en un segundo, porque no me encontró sola. El comandante Ruiz estaba a mi lado, uniformado, con su placa visible. La camarógrafa apuntaba a su equipo directamente hacia ellos, y el licenciado Mendoza salió detrás de mí con un folder lleno de documentos. El silencio fue absoluto. «¿Qué? ¿Qué es esto?», tartamudeó Rodrigo quitándose los lentes. Valeria retrocedió un paso. Emilio palideció. Los nietos se miraron entre sí, asustados. «Esto», dije con voz firme, «es el final de muchas cosas. Pasen, tenemos que hablar». «Mamá, no entiendo nada», dijo Rodrigo, pero su voz ya no sonaba autoritaria, sonaba nerviosa. «Van a entender, créeme que van a entender». El comandante Ruiz se presentó formalmente. «Comandante Esteban Ruiz, policía ministerial. Su madre solicitó mi presencia como testigo en este encuentro. Todo será grabado para protección legal de ambas partes». Valeria susurró algo a Rodrigo. Él negó con la cabeza. «Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. ¿Por qué hay policías? ¿Por qué cámaras? ¿Qué te hicieron creer?» «Nadie me hizo creer nada, Rodrigo. Al contrario». Finalmente abrí los ojos. Emilio intentó acercarse. «Ma, si estás molesta por lo de Navidad, lo sentimos. En serio, fue un error. Pero esto es demasiado». «Un error», repetí sintiendo como la rabia antigua subía por mi garganta. 5 años de errores, o el error fue intentar falsificar mi firma para vender mi terreno. El silencio que siguió fue como un trueno. Rodrigo abrió la boca. La cerró, la volvió a abrir. «Yo no sé de qué hablas». «Claro que sabes. Todos saben». El licenciado Mendoza dio un paso adelante. «Señores, tengo aquí pruebas documentales de intento de fraude, apropiación indebida y conspiración para declarar incapacidad mental sin fundamento médico. ¿Quieren que lo discutamos aquí afuera o prefieren pasar?» Valeria se quebró primero. «Rodrigo, vámonos. Esto es una trampa». «Nadie se va», dijo el comandante con autoridad tranquila. «No hasta que se aclare la situación».
Sebastián, mi nieto, me miraba con ojos llorosos. Abuela, ¿qué está pasando? Mi corazón se partió, pero no podía dar marcha atrás. Pasa algo que debió pasar hace mucho tiempo, mi amor. La verdad. Y entonces comenzó la confrontación que cambiaría todo para siempre. Entraron a la cabaña en silencio. Un silencio pesado, incómodo, lleno de miedo apenas disimulado. Rodrigo caminaba adelante tratando de mantener su postura de autoridad, pero sus manos temblaban. Valeria se mordía las uñas, algo que yo nunca le había visto hacer. Emilio no levantaba la vista del suelo. Los nietos se sentaron juntos en el sofá confundidos, asustados. «Siéntense», ordené y mi voz sonó diferente, firme, sin súplicas, sin ese tono maternal que siempre usaba para no incomodarlos. El licenciado Mendoza colocó su maletín sobre la mesa de centro. Lo abrió con calma, sacando carpetas organizadas por colores. La camarógrafa ajustó su equipo. El comandante Ruiz se quedó de pie junto a la puerta, brazos cruzados. «Mamá», comenzó Rodrigo. «No sé qué te dijeron estas personas, pero nadie me dijo nada. Yo solita investigué, yo solita documenté, yo solita abrí los ojos». Saqué el cofre de terciopelo verde, lo coloqué sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar a Valeria. «¿Saben qué es esto?», pregunté mirándolos uno por uno. Nadie respondió. «Es la verdad que ustedes creyeron que nunca descubriría». Abrí el cofre, saqué el primer documento. «Rodrigo, octubre del 2017. Me pediste 340.000 pesos para un negocio de importación. Me dijiste que en 6 meses me los devolverías con intereses. Firmaste este pagaré». Le mostré el papel. Su firma estaba ahí, clara, indiscutible. Han pasado 8 años. Nunca vi un peso. Mamá, el negocio no funcionó. Ya te lo expliqué. No me explicaste nada. Desapareciste 2 meses, y cuando reapareciste, actuaste como si nunca hubiera pasado. Saqué otro documento. Valeria, marzo del 2019. Me rogaste 180.000 pesos. Dijiste que tenían una deuda con el banco, que iban a embargar la casa. Llorabas, me abrazabas, me decías: «Suegra, usted es mi salvación». Valeria se puso rígida. Contraté a un investigador privado. ¿Sabes qué descubrió? Saqué los estados de cuenta que el licenciado me había dado, que nunca hubo embargo, que esos 180.000 pesos los gastaste en casinos en línea y que hoy debes 890.000 pesos a prestamistas. Gente peligrosa, Valeria, tan peligrosa que están amenazando a tu familia. Ella se levantó de golpe. «Eso es mentira. Usted no tiene derecho a investigarme». «Siéntate», dijo el comandante Ruiz con voz tranquila, pero autoritaria. Valeria se sentó temblando. Me volteé hacia Emilio, mi hijo menor, el que siempre fue más cariñoso, el que yo creía diferente. «Emilio, junio del 2020, me pediste 520.000 pesos para el enganche de tu departamento. Dijiste que finalmente ibas a tener un hogar propio. Me sentí tan orgullosa». Emilio cerró los ojos. «Una semana después vi tus fotos en Europa, París, Londres, Roma, 3 meses de viaje. ¿De dónde salió ese dinero, Emilio?» «Mamá, ¿de dónde? Tenía ahorros». «Mentira», interrumpió el licenciado Mendoza sacando más papeles. «Su cuenta bancaria estaba en cero. El único ingreso grande fue la transferencia de su madre. Ese dinero financió su viaje, y hoy debe 3 meses de renta. Su casero inició proceso de desalojo hace 2 semanas». Daniel, la pareja de Emilio, lo miraba con incredulidad. «¿Es verdad eso?» Emilio no respondió, solo hundió la cara entre sus manos. Sebastián, mi nieto, se puso de pie. «Abuela, yo no entiendo. Papá les robó. Siéntate, Sebastián», ordenó Rodrigo. «No, quiero saber qué está pasando». Me arrodillé frente a mi nieto. Tomé sus manos. «Mi amor, tus padres no me robaron.
Pero sí me mintieron. Me usaron y cuando ya no tuve más que dar, intentaron quitarme lo poco que me quedaba. ¿Cómo? Miré a Rodrigo. Él evitó mi mirada. «Licenciado», dije. «Muéstreles los documentos». El licenciado Mendoza colocó sobre la mesa las copias de los papeles notariales, los papeles donde supuestamente yo autorizaba la venta del terreno. Esto llegó al registro público hace 3 meses. Una solicitud de venta de la propiedad ubicada en Coyoacán, valuada en 4.500.000 pesos, con la firma de la señora Graciela Torres. Le pasó los documentos a Rodrigo. El problema es que la señora Graciela nunca firmó esto. La firma es falsa. Una falsificación bastante buena, pero falsa. Rodrigo miró los papeles. Su rostro pasó de pálido a rojo. Yo, el notario, dijo que era legal. El notario Ramírez está siendo investigado por fraude, ya declaró. Dijo que usted le pagó 150.000 pesos para procesar esta venta sin verificar la identidad de la firmante. Valeria explotó. Esto fue idea tuya, Rodrigo. Yo te dije que no lo hicieras. Cállate. Tú eres la que nos tiene enterrados en deudas. Por tu culpa, porque nunca ganas suficiente, porque tu negocio es un fracaso. Comenzaron a gritarse, a culparse, a destruirse frente a todos. Los nietos lloraban. Emilio seguía con la cabeza entre las manos. Daniel miraba todo en shock. Yo permanecí sentada, tranquila, viendo cómo la fachada se derrumbaba. El comandante Ruiz dio 2 palmadas fuertes. Silencio. Todos se callaron. «Señora Graciela», dijo el comandante, «¿desea presentar cargos formales?» Ese era el momento, la decisión que cambiaría todo. Miré a mis hijos, a Rodrigo, que ahora parecía un niño asustado, a Emilio, que lloraba en silencio, a Valeria, que temblaba de rabia y miedo. Miré a mis nietos, a Sebastián, que me miraba con ojos suplicantes, a Marcela, que no entendía nada, pero sentía que su mundo se desmoronaba. Respiré profundo. Antes de responder eso, dije lentamente: «Quiero que escuchen algo». Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de grabaciones. Esto lo grabé hace 2 meses en la comida familiar del domingo, cuando me levanté al baño. Le di play y entonces la voz de Rodrigo llenó la cabaña. «Necesitamos actuar rápido. Mi mamá ya está vieja. Si logramos que un doctor certifique que no está bien de la cabeza, podemos tomar control de todo». Y en ese momento vi cómo se les rompió el alma. El audio seguía reproduciéndose. Cada palabra era un cuchillo. La voz de Valeria sonaba clara. «Tu hermano ya habló con un abogado. Dice que con 2 testigos y un certificado médico podemos declararla incapaz. Todo quedaría en fideicomiso, administrado por nosotros». Rodrigo intentó levantarse. «Mamá, apaga eso», pero no lo apagué. Dejé que siguiera. Su propia voz continuaba. «Pobre mamá, siempre tan confiada, tan sentimental. No sabe que esto se trata de negocios, no de familia». Y luego la risa. Esa risa que me había quitado el sueño durante semanas. Sebastián se puso de pie de golpe, mirando a su padre con una expresión que nunca le había visto. Horror, decepción absoluta. «Papá, dijiste eso, ¿de verdad querías declarar loca a la abuela?» Rodrigo extendió las manos. «Hijo, es más complicado de lo que responde, ¿sí o no?» Yo estábamos desesperados. Tu madre tiene deudas. El negocio está cayendo. Necesitaban robarle a tu mamá», completó Sebastián con lágrimas corriendo por su rostro. «Declararla incapaz para quedarse con su dinero. Eso necesitaban». Marcela, mi nieta, lloraba en silencio. Se levantó del sofá y corrió hacia mí. Me abrazó con fuerza. «Abuela, perdón. Tú no tienes nada de qué disculparte, mi amor», le dije acariciando su cabello. Emilio finalmente habló con voz rota. «Mamá, yo sabía». Rodrigo me contó su plan.
Traté de convencerlo de que no lo hiciera, pero yo también necesitaba dinero. Pensé que si ustedes se encargaban de la parte legal, yo solo recibiría mi parte de la herencia antes de que yo muriera. Dices. Bajó la cabeza. Sí. La honestidad brutal dolía más que las mentiras. Daniel, su pareja, se alejó de él. No puedo creer lo que estoy escuchando. Tu propia madre, Emilio. Ustedes no entienden la presión, gritó Valeria de repente. Vivir con deudas, lidiar con amenazas. Necesitábamos ese dinero. Entonces, trabajen, dije simplemente, como hace todo el mundo, como hice yo cuando suegro murió, y me dejó con responsabilidades enormes. Trabajé, no robé, no mentí. Usted tiene propiedades, tiene dinero guardado, no necesita todo eso a su edad. A mi edad, repetí, sintiendo la indignación subir. A mis 67 años ya no merezco tener nada. Ya no merezco decidir sobre lo que trabajé toda mi vida. El licenciado Mendoza intervino colocando más documentos sobre la mesa. Aquí tengo los registros completos. La señora Graciela les prestó en total 1.040.000 pesos a lo largo de 8 años. Ni un peso fue devuelto. Además, hay evidencia de manipulación emocional sistemática. Sacó impresiones de mensajes, los leyó en voz alta. Rodrigo, hace 6 meses. Mamá, si no nos ayudas perderemos todo. ¿Quieres que tus nietos terminen en la calle? Emilio, hace 4 meses. Ma, pensé que podía contar contigo. Supongo que me equivoqué. Supongo que el dinero es más importante que tu hijo. Valeria, hace 3 meses. Suegra, después de todo lo que hemos hecho por usted, así nos paga con egoísmo. Cada mensaje era peor que el anterior. Chantaje emocional, manipulación, culpa fabricada. ¿Qué hicieron por mí? Pregunté directamente a Valeria. Dime, ¿qué hicieron? Ella abrió la boca, pero no salió nada. Les abrí mi casa, les di mi dinero, cuidé a sus hijos cuando necesitaban tiempo libre. Cociné para sus fiestas, guardé sus secretos, perdoné sus olvidos, y cuando ya no tuve más que dar, cuando ya me exprimieron hasta la última gota, quisieron quitarme lo único que me quedaba, mi dignidad. Mi voz se quebró en la última palabra, pero no lloré. Ya había llorado suficiente en mi vida. El comandante Ruiz revisó su reloj. Señora Graciela, necesito que decida. ¿Procede con cargos penales o llegamos a un arreglo familiar? Todos me miraron esperando, temiendo. Miré a Rodrigo. Él evitó mis ojos. Miré a Emilio. Él me suplicaba en silencio. Miré a Valeria. Ella me odiaba. Podía verlo en su mirada. Y miré a mis nietos, Sebastián y Marcela, 2 adolescentes inocentes atrapados en el veneno de sus padres. Quiero hacer una propuesta, dije. Finalmente. El licenciado Mendoza se tensó. Señora, recuerde que lo sé, licenciado, pero quiero que ellos decidan. Me puse de pie, caminé hacia la ventana. Afuera los pinos se mecían con el viento. Todo era paz allá afuera. Todo era guerra aquí adentro. Tengo 2 opciones para ustedes. Comencé. Opción 1. Presento cargos formales. Rodrigo enfrenta acusaciones por intento de fraude. Valeria también. Emilio por complicidad. Los 3 pueden terminar con antecedentes penales, posiblemente cárcel. Escuché sollozos detrás de mí. No me volteé. Opción 2. Resolvemos esto en familia, pero con mis condiciones, y no son negociables. ¿Qué condiciones?, preguntó Rodrigo con voz débil. Me volteé para enfrentarlos. Primera. Devuelven cada peso que les presté, los 40.000 pesos completos. Pueden hacerlo en pagos mensuales durante 5 años, pero lo devuelven todo. Mamá, es imposible. No me interrumpas. Segunda condición. Orden de alejamiento temporal. 3 años sin contacto directo, excepto en ocasiones supervisadas o emergencias reales. Necesito espacio. Necesito sanar. Valeria resopló. Eso es absurdo. Tercera condición. Terapia familiar obligatoria.
Los 3, individual y grupal. Con un psicólogo que yo elegiré, pagarán ustedes. ¿Y qué ganamos nosotros?, preguntó Valeria con sarcasmo. La miré fijamente. Ganan no ir a la cárcel. Ganan que sus hijos no crezcan visitándolos tras las rejas. Ganan una oportunidad de aprender a ser seres humanos decentes. El silencio era absoluto. Cuarta y última condición. Continué sintiendo cómo mi voz se fortalecía. Pierden cualquier derecho sobre mi herencia. Todo lo que tengo irá a una fundación que crearé para mujeres mayores víctimas de abuso familiar y un fideicomiso para Sebastián y Marcela que recibirán cuando cumplan 25 años. «No puedes hacer eso», gritó Rodrigo. «Sí puedo. Es mi dinero, mi vida, mi decisión». Y entonces les di 60 segundos para elegir su destino. «60 segundos», repetí mirando el reloj en la pared. «Decidan ahora». El comandante Ruiz sacó su libreta listo para tomar nota de la decisión. La camarógrafa seguía grabando cada gesto, cada lágrima, cada momento de desesperación. Rodrigo miró a Valeria. Ella negaba con la cabeza, furiosa. Emilio miraba al suelo, las manos temblorosas. «Esto es una locura», dijo Valeria. «Nos estás chantajeando». «No», corregí con calma. «Les estoy dando una salida, algo que ustedes nunca me dieron a mí, pero 1 millón de pesos. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero?» «Del mismo lugar donde pensaban sacar los 4.500.000 del terreno, del trabajo, del esfuerzo, de vivir dentro de sus posibilidades». 30 segundos, anunció el licenciado Mendoza. Sebastián se acercó a su padre. «Papá, acepta, por favor». «No puedo verte ir a la cárcel». Marcela seguía abrazada a mí, llorando en silencio. Rodrigo cerró los ojos. Su mandíbula se tensó. Pude ver la lucha interna. Orgullo contra supervivencia. 15 segundos. Está bien, gritó Emilio de repente. Acepto todo. Devolveré el dinero. Iré a terapia, lo que sea necesario. Solo no quiero cargos. Daniel lo miró sorprendido, pero había algo de alivio en su rostro. 10 segundos. Rodrigo, susurró Valeria. Di algo. 5 segundos. Rodrigo abrió los ojos. Me miró directamente y por primera vez en años vi algo real en su mirada. No manipulación, no cálculo, miedo genuino. «Acepto», dijo con voz quebrada. «Acepto tus condiciones, mamá». El comandante Ruiz escribió en su libreta. «¿Y usted, señora Valeria Márquez?» Valeria apretó los puños. Su rostro estaba rojo de rabia contenida. «No tengo opción, ¿verdad? O acepto, o voy presa». «Esa es la realidad», confirmé. «Entonces acepto, pero quiero que sepas que esto es cruel». «Eres cruel». «No, Valeria. Cruel fue lo que ustedes me hicieron durante 8 años. Esto es justicia». El licenciado Mendoza sacó documentos preelaborados de su maletín. «Tendrán que firmar un convenio legal. Todo quedará por escrito. Cualquier incumplimiento reactivará automáticamente los cargos penales». Colocó 3 juegos de papeles sobre la mesa. Rodrigo fue el primero en acercarse. Leyó rápidamente. Sus manos temblaban mientras pasaba las hojas. «Esto dice que tenemos prohibido acercarnos a menos de 100 metros de ti durante 3 años. Sí, excepto en reuniones supervisadas o emergencias médicas reales. Y las fiestas, Navidad, cumpleaños, celebrarán sin mí como ya lo hacían». El golpe fue directo. Rodrigo bajó la mirada. Emilio firmó sin leer todo. Sus lágrimas manchaban el papel. Valeria tomó el bolígrafo con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Firmó cada página con rabia, trazos violentos que casi atravesaban el papel. Listo, escupió las palabras. «¿Ya eres feliz? ¿Ya nos humillaste suficiente?» «No los humillé. Ustedes solitos se humillaron con sus acciones». El licenciado Mendoza recogió los documentos firmados. «Comandante, ¿puede usted certificar como testigo?» «Por supuesto». El comandante firmó también sellando oficialmente el acuerdo.
Sebastián seguía mirando a su padre con una expresión devastada. «Papá, ¿de verdad hiciste todo eso? ¿De verdad planeaste declararla incapaz?» Rodrigo intentó acercarse a su hijo, pero Sebastián retrocedió. «No me toques ahora mismo. No quiero que me toques, hijo. Por favor. Me mentiste durante años. Me dijiste que la abuela era complicada, que era difícil, que exageraba. Y todo este tiempo eras tú. Tú eras el problema». Marcela se separó de mí y caminó hacia su madre. «Mamá, ¿es verdad lo del casino? ¿Es verdad que tenemos deudas?» Valeria no respondió. Solo miró hacia otro lado. «Mamá, sí», admitió finalmente con voz dura. «Tengo problemas, pero eso no le da derecho a tu abuela de destruir esta familia». «Yo no destruí nada», dije firmemente. «Ustedes ya habían hecho ese trabajo mucho antes de hoy». El licenciado Mendoza guardó todos los documentos en su maletín. «El primer pago deberá realizarse el 1 de febrero. Son 17.334 pesos mensuales durante 60 meses. Los datos para la transferencia están en el convenio. ¿Y la terapia?», preguntó Emilio con voz débil. «Yo les enviaré los datos del psicólogo. La primera sesión debe ser dentro de 2 semanas. Si faltan a 3 sesiones consecutivas, se rompe el acuerdo». Rodrigo se pasó las manos por el cabello desesperado. «¿Cómo vamos a pagar todo esto? El negocio está quebrado. Las deudas de Valeria, eso ya no es mi problema», dije simplemente. «Ustedes crearon este desastre. Ustedes lo solucionan. Pero somos tu familia. La familia no roba. La familia no traiciona. La familia no planea destruir a sus propios miembros». El comandante Ruiz se aclaró la garganta. «Señora Graciela, ¿hay algo más que necesite?» «Sí, que se vayan. Ya terminamos aquí». Valeria ya estaba caminando hacia la puerta. «Vámonos. No soporto ni un minuto más en este lugar». Rodrigo tomó su saco. Emilio se secó las lágrimas, pero Sebastián y Marcela se quedaron quietos. «Abuela», dijo Sebastián con voz temblorosa, «nosotros también tenemos prohibido venir». Mi corazón se encogió. Esos niños no tenían la culpa de nada. Ustedes pueden visitarme cuando quieran, mis amores. Ustedes son inocentes en todo esto. ¿En serio?, preguntó Marcela con esperanza. «En serio. De hecho, miré al licenciado. Quiero que en el convenio quede claro que los nietos pueden visitarme libremente, con o sin sus padres». «Así quedará», confirmó el licenciado Mendoza. Sebastián corrió hacia mí y me abrazó fuerte. «Perdón, abuela. Perdón por no darme cuenta antes de lo que estaba pasando. Tú no tienes que disculparte por nada. Eres un buen muchacho». Rodrigo observaba la escena desde la puerta con una expresión indescifrable. «Sebastián, Marcela, vámonos», ordenó. «En un momento, papá», respondió Sebastián sin soltarme. Y en ese momento Rodrigo entendió que había perdido algo más que dinero o propiedades. Había perdido el respeto de sus propios hijos. Valeria ya estaba en la camioneta tocando el claxon con impaciencia, pero Rodrigo seguía parado en el umbral de la puerta, inmóvil, mirándome con una expresión que no había visto en años. Vulnerabilidad. «Mamá», dijo finalmente con voz ronca. «Yo nunca quise que llegáramos a esto, pero llegamos por tus decisiones, por tus mentiras». Estaba desesperado. El negocio. Perdí tanto dinero. Los proveedores me engañaron. Las importaciones se retrasaron. Los clientes cancelaron. Todo se vino abajo en meses. Y tu solución fue robarme. No iba a ser robo. Pensé que con el dinero del terreno podrías salvar todo. Devolverte lo que te debía. Empezar de nuevo. «Mentira», interrumpió el licenciado Mendoza. «Los correos que tenemos muestran que planeaban repartirse el dinero en 3 partes. Nada iba destinado a devolverle a la señora Graciela». Rodrigo cerró los ojos atrapado en su propia mentira.
Emilio seguía sentado en el sofá, la cabeza entre las manos. Daniel estaba junto a la ventana con los brazos cruzados, procesando todo lo que había escuchado. «Emilio», dije mirando a mi hijo menor. «Mírame». Levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Por qué? ¿Eras el que siempre hablaba de honestidad, de valores, de ser diferente a tu hermano? ¿Por qué me hiciste lo mismo? Porque soy débil, admitió con voz quebrada. Toda mi vida he sido el hermano menor, el que vive a la sombra de Rodrigo. Cuando él me contó su plan, vi una oportunidad de finalmente tener algo, de no ser el que siempre necesita ayuda. ¿Y te sentiste fuerte robándome? No te robé. Solo iba a recibir mi parte de la herencia antes. Iba a recibir tu parte cuando yo muriera. ¿Dices? ¿Querías que me muriera, Emilio? No, claro que no, mamá. Entonces, ¿qué querías? Porque planeaban declararme incapaz. Eso significaba encerrarme en algún lado, quitarme mi libertad, tratarme como si ya estuviera muerta en vida. El silencio fue aplastante. Daniel habló por primera vez. Señora Graciela, yo no sabía nada de esto. Se lo juro. Si hubiera sabido, habría detenido a Emilio. Lo sé, Daniel. Se nota que eres una buena persona. Ojalá mi hijo aprendiera de ti. Emilio sollozó más fuerte. Sebastián y Marcela seguían a mi lado. Marcela tomó mi mano. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, mi amor. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué aguantaste tanto? Respiré profundo. Era una pregunta que yo misma me había hecho 1000 veces porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de que si los confrontaba los perdería para siempre. Preferí soportar el dolor a vivir sin familia. Y ahora entiendo que soledad con dignidad es mejor que compañía con humillación. Marcela me abrazó más fuerte. El comandante Ruiz revisó su reloj. Señores, es momento de retirarse. El acuerdo está firmado. Las condiciones son claras. Rodrigo finalmente se movió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. Mamá, sé que crees que soy un monstruo, pero quiero que sepas que sí te quiero a mi manera torpe, equivocada, pero te quiero. Lo miré a los ojos. El amor no es solo palabras, Rodrigo. El amor son acciones y tus acciones me demostraron todo lo contrario. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Los 3 años de alejamiento les darán tiempo de pensar en eso. Tiempo de entender la diferencia entre querer y amar de verdad. Emilio y Daniel se marcharon y al cerrar la puerta me derrumbé, llorando por primera vez. No de tristeza, sino de una libertad absoluta que me había negado por años. Revisé mi testamento. 60% para mi fundación de mujeres abusadas. Nada para mis hijos, porque la herencia se gana con amor, no con sangre. La paz duró poco porque Emilio regresó. No solo pagó su deuda antes de tiempo, sino que me alertó de que Valeria planeaba comprar testigos falsos para anular el acuerdo. Pero ella subestimó a mi nieto Sebastián, quien tuvo el coraje de extraer las pruebas de su teléfono y entregármelas. Cité a Valeria y le puse las capturas sobre la mesa, dándole a elegir entre la cárcel o el exilio con rehabilitación. Firmó su confesión maldiciéndome, prefiriendo el odio a las rejas. Y entonces llegó el turno de Rodrigo, quien no pagó. Llegó días después a mi puerta sucio, quebrado, sin empresa y abandonado por su esposa, pidiendo clemencia desde las cenizas. No lo envié a prisión. Hice algo más difícil. Le perdoné la deuda a cambio de que trabajara como obrero en un aserradero y viviera bajo mis reglas y terapia. 1 año después, en Navidad. Mi mesa no tenía lujos, pero sobraba verdad. Emilio feliz casándose con Daniel. Rodrigo con manos callosas, pero alma limpia pidiendo perdón a sus hijos. Y yo, Graciela, entendiendo que a veces debes dejar que tus hijos toquen fondo para que aprendan a caminar. Hoy a mis 68 años mi fundación ayuda a otras mujeres a no ser invisibles. Y mi cabaña, antes despreciada,
Es el refugio de una familia imperfecta pero real. Porque la verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco, sino la dignidad que nadie te puede quitar.